Hola a todos, bienvenidos y gracias por regalarnos estos espacios, este tiempo donde ustedes van a escuchar la palabra de Dios y a través de lo que Él nos hable, nosotros vamos entonces a ser impactados y espero que este mensaje nos lleve a tomar decisiones que finalmente eso es el fin de escuchar la palabra de Dios. Bueno, muy bien, vamos a comenzar orando y quiero pedirle al Espíritu Santo que en esta hora tome el control. Señor, gracias por hablarnos, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por estar aquí, gracias por tomarme de la mano y aunque muchas ocasiones he estado desanimado, he querido renunciar, tú me has sostenido. Gracias por ayudarme, porque me llevas de triunfo en triunfo, me has llevado de victoria en victoria y me estás llevando a ese supremo llamamiento, a ese llamado que me has hecho. Te pido que abras mi corazón, mis pensamientos, mi mente, todo lo que soy, Señor. Hoy te lo entrego para que esa palabra que hoy tú quieres hablarme sea de bendición para mi vida, para mi familia, para los que me rodean. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué es tan difícil ponernos de acuerdo? Hace un tiempo atrás, mi esposa y mi hija, María Fernanda, nos pidieron o me pidieron que querían tener una mascota, a lo cual no estaba tan de acuerdo por todo lo que implica y no, la verdad no quería. Amo los animales, me gusta jugar con ellos, de verdad que los aprecio, pero de lejitos, porque no tengo esa paciencia que muchas personas tienen por los animales, de sacarlos, limpiarles, todo lo que eso implica. Así que ni tanto en mi familia, por parte de mis padres nos enseñaron tanto eso. Y pues yo crecí con amándolos, respetándolos, cuidándolos, protegiéndolos, pero hasta ahí. Así que hubo tensión por momentos entre si íbamos a querer tener una mascota o no. Por mi parte yo decía no y por supuesto ellos eran mayoría. Mi hijo, él estaba siempre neutral, como que ni le va ni le viene, así que le importaba qué decisión se tomara. Por supuesto, al no tomar partido pesaba mucho la decisión o el querer tener la mascota. Así que, por ser la autoridad y el sacerdote de la casa, tuvimos una conversación en la cual llegábamos a acuerdos. Y ese es el tema de hoy, llegar a acuerdos. Está bien, voy a ceder en esto con la condición de que ustedes hagan o realicen ciertas cosas. Y es que ponerse en acuerdo con las personas que nos rodean, con las personas que amamos, no es fácil, no es sencillo, porque hay muchas razones en las cuales cada uno quiere hacer valer su posición, su definición de cierto tema y por supuesto dejar sentada su postura. Por eso no es fácil. Y tenemos ante esta situación tres cosas por hacer. La primera es insistir y persuadir hasta salirnos con la suya. En parte fue lo que hicieron mi esposa y mi hija. Insistir, persuadir, con palabras, con cosas como, ay, no, ¿cuándo será que tendremos una mascota? ¿Sí? Un comentario aislado, de repente, ¿no? No voy a crecer, voy a ir de la casa y nunca supe que era tener una mascota. Entonces venían pullas, venían dardos que de vez en cuando lastimaban, otros eran indirectazos, así que persuadir y salirse con la suya es la primera. La segunda es desistir y conformarse con la visión del otro y lo que el otro ha planteado. Entonces yo me callo y yo soy un neutro o soy un negativo en el cual no participo y no tomo posición ni partido en el tema que se está hablando. Y la tercera, y es de la que estamos hablando hoy, es llegar a un acuerdo. Definitivamente esta es la más saludable, esta es la mejor y esta es la que nos va a traer resultado. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del acuerdo? Mateo capítulo 18, versículo 19, en la Nueva Versión Internacional dice: si dos de ustedes en la tierra
se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida. Démonos cuenta que Dios está de acuerdo, Dios apoya, concede las peticiones de aquellos que se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que le pidan. Y esto implica en todo: el matrimonio, los negocios, la vida profesional, en el ministerio, en el colegio, en todo. Si nos ponemos de acuerdo, Dios nos va a respaldar. Ahora, ¿por qué es difícil llegar a acuerdos? En primer lugar, porque todos somos diferentes y pensamos de maneras diferentes. Dios nos hizo únicos, hay una huella única en cada uno y por lo tanto no somos borregos, no somos robots que pensamos y decimos todos de la misma manera. Está bien y de hecho el desacuerdo en ciertas oportunidades es bueno, porque significa que cada uno está pensando. Significa que tú tienes voz y voto y que yo tengo voz y voto y que los dos tenemos posturas diferentes, y eso es bueno. Cuando todo el tiempo es uno el que toma las decisiones y el otro está muerto casi que en sus decisiones, es un cero a la izquierda, es invisible. Entonces significa que las cosas no están bien. El desacuerdo por lo menos nos dice que estamos vivos y que los dos estamos pensando. La cuestión es que no podemos vivir en desacuerdo. ¿Estamos? Entonces somos diferentes. La segunda razón es porque cada uno tiene una perspectiva de las cosas. El hombre piensa diferente a la mujer. Por eso si yo me paro frente a un 6 y la persona está del otro lado, yo veo un 6, pero ella o él está viendo un 9. Por eso la perspectiva, el lugar desde donde yo estoy, también hace que pueda haber una visión, un panorama totalmente distinto. Lo tercero es nuestro pasado o alguna experiencia influye en las decisiones. Entonces siempre que llegamos a una conclusión decimos es que pienso esto porque ya viví una experiencia, porque hay un espejo que me revela lo que puede suceder si nos vamos por ese camino. Ahora, el acuerdo puede lograr megaproyectos. Es increíble lo que puede hacer si 2, 3 o más personas se ponen de acuerdo. En la Biblia encontramos un pueblo que se puso de acuerdo. Eso está en Génesis capítulo 11, el versículo 1. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Entonces vamos a ver el poder del acuerdo. Primero, hablar el mismo idioma. Eso es lo que hace que cuando pongamos algo en tela de juicio o para consideración, el hablar la misma lengua, el mismo idioma, nos va a permitir avanzar. Mientras tú estés hablando de una manera, yo hablo de otra manera, mis hijos hablan de otra, jamás nos pondremos de acuerdo. Lo primero es, oye, hablemos el mismo idioma. Y esto no es tan literal, por supuesto. Ya creo que queda claro que si tú hablas francés y yo hablo español, va a ser más difícil ponernos de acuerdo. Pero a veces en el mismo idioma español, nuestra jerga, nuestra manera de hablar, el tono con el que hablamos, de una entra chocando contra la otra persona. Y lo primero que yo debo entender es que debo hablar el idioma de la persona con la que yo quiero llegar a un acuerdo. Entonces no puedo ponerme a la defensiva para tratar de persuadir o a la ofensiva. Necesito llegar al acuerdo de hablemos el mismo idioma. Y eso fue lo primero que tuvieron este pueblo. En ese entonces, dice el versículo 1, se hablaba un solo idioma sobre la tierra. ¿Qué clase de idiomas se están hablando en tu casa? El idioma del desorden, de la pereza, el idioma de no estudiar, el idioma
de mirar a ver qué pasa, que cada día traiga su propio afán sin proyectarme. ¿Qué clase de idioma se está hablando? ¿Un idioma de adoración? ¿Un idioma solo de trabajo, de ir tras las cosas materiales? ¿O realmente hablamos el idioma que Jesucristo nos vino a dar, de poder vivir una vida abundante en Él? Eso es importantísimo. Si tú hablas un idioma, yo hablo otro, en el mismo idioma español, no vamos a llegar a ningún lado. Lo siguiente, segundo, encontrar un lugar donde podamos hablar ese mismo idioma. Verso 2. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Miren lo importante. Aquí nos está dando varias pistas de lo que podemos hacer. A veces queremos llegar a acuerdos mientras la otra persona está en un ajetreo, mientras la otra persona está conduciendo, mientras la otra persona está en un momento de crisis y yo pretendo muchas veces hablarle, compartirle mi visión, mi plan, mi proyecto y quiero que la persona simplemente esté de acuerdo conmigo cuando no hemos llegado a un sitio específico, a un lugar específico. Y esto estoy hablando desde lo más básico. Puede ser, oye, tengamos nuestro lugar de hablar. Puede ser una cafetería, puede ser la sala de nuestro apartamento, de nuestra casa. O encontremos un lugar en común donde los dos nos sintamos tranquilos, donde nada nos estorbe, no hayan celulares, no hayan distracciones, tomémonos un café y hablamos. Y esto fue lo que hizo este pueblo. Encontraron una llanura y dice, y allí se asentaron. Es importante que cuando lleguemos a acuerdos tengamos un lugar específico donde finalmente podamos reposar y decir, vamos a hablar. Vamos a hablar, porque ese es el tercer punto. Concéntrese primero en hablar. Escúchense el uno al otro. Verso 3. Un día se dijeron unos a otros. Miren, sencillo, ¿no? Un día se dijeron unos a otros. Ese unos a otros es que mientras unos hablaban, los otros escuchaban. Cuando terminaron de escuchar, ellos dijeron, ok, ahora escúchenos a nosotros. O sea, entre ellos empezaron a dialogar. Y esa es una de las fallas cuando entablamos conversaciones. Yo entro tratando de colocar mi punto sin escuchar a la otra persona. Yo necesito quitarme los guantes, quitarme toda la armadura para escuchar al otro antes de. Quiero saber qué piensas. Quiero saber qué opinas sobre este proyecto, sobre este asunto en el cual yo quiero que tú participes conmigo y quiero que estés de acuerdo, pero quiero conocer tu opinión sinceramente acerca de. Entonces en el verso 3 dice que empezaron a hablar. Vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Aquí hay una información muy clara. Yo, cuando quiero convencer a la otra persona o quiero contarle, ni siquiera hablemos de convencer, cuando quiero hablarle a la otra persona, debo ser claro en la información. Debo decirle, mire, esta torre que vamos a construir, mira, no vamos a usar piedras, vamos a usar ladrillos. Y la mezcla vamos a usar más bien asfalto. ¿Estás de acuerdo? Entre más transparente sea la información cuando yo hable, la otra persona va a entender hacia dónde vamos a ir, cuál es el propósito que queremos lograr. Pero si yo soy confuso en la información, si hablo a medias y no estoy siendo honesto al 100%, la otra persona va a aceptar, va a ponerse de acuerdo, pero cuando llegue la realidad vamos a tener problemas y vamos a tener confrontaciones. Por eso es que cuando arrancamos muchas veces algo, empezamos bien. Y bueno, estamos entre comillas de acuerdo. Pero en la medida que avanza el proyecto, vienen las discusiones, vienen las peleas y vienen los obstáculos porque desde el comienzo la información no fue clara, no fue honesta. Tú necesitas ser honesto. Las implicaciones de lo que eso significa en el proyecto que se van a meter, sea espiritual, sea familiar, sea financiero, el proyecto que vayan a hacer, tienes que ser
tan sincero, tan claro y tan extremo en lo peor que pueda pasar. De esta manera, la otra persona o las otras personas van a asumir contigo la responsabilidad si algo sale mal. Cuarto, debemos tener la misma visión. Versículo 4. Luego dijeron, y esta es la visión: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Yo sé que ustedes han escuchado esta palabra visión. Las empresas tienen una visión. Y la visión no es otra cosa que la manera o la forma para llegar a cumplir un objetivo. Y la visión de ellos era sencilla. Eso fue lo que empezaron a comunicar. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Punto. Visión de la empresa La Torre de Babel era esa. Construiremos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Y claro, eso implicaría otras cosas. Van a haber objetivos generales, objetivos específicos. Van a tener otras cosas que implican el hacer un proyecto. Pero esta era la visión y punto. Y todos entendieron para qué estaban ahí. Entonces, si tenemos la misma visión y ojalá la escribimos, tú la tienes clara, yo la tengo claro, en el camino no voy a estar diciendo, no, esto yo no era lo que esperaba. La verdad yo creí que era diferente. Pero ¿cómo así? ¿No escuchaste desde el comienzo la visión? ¿O no te la enseñaron? ¿O no te fueron tan claros? Y te fueron por la tangente, por alrededor, pero no fueron al grano. ¿O tú quisiste escuchar lo que querías escuchar y no aceptaste las cosas, las implicaciones que iba a tener aceptar la visión? Así que si tú estás de acuerdo con esa visión y los dos hablamos un mismo idioma en cuanto a la visión, va a ser mucho más fácil. Y quinto, debemos tener la misma misión. Esto es diferente, misión con M. Versículo mismo, el versículo 4, la segunda parte dice, de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Esa era su misión. Ser famosos y no ser dispersados. La visión, construir una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo. La misión, para ser famosos y no ser dispersados. Punto. Ese era el objetivo. Si todos entendemos para dónde vamos, de qué manera lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué herramientas y con qué idioma lo vamos a hacer, entonces vamos a llegar a acuerdos. Mire, es tan poderoso el acuerdo que Dios tuvo que intervenir. Versículo 5. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Y esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor, él toma una decisión y dice, será mejor que bajemos. Le dice al Padre, le dice al Hijo y al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Nos tocó bajar y confundir su idioma. Nos tocó hacer que ellos no se entiendan, o sea, ponerlos en desacuerdo. Y en el verso 8 dice que de esa manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. ¿Tú quieres dejar de construir proyectos? Entonces, fácil. Lleguen a desacuerdos y nunca construirán nada. Imagínense si el acuerdo logra cosas sin Dios. ¿Cómo sería con Dios? ¿Cómo sería de su mano, de su compañía, de su aprobación, de su voluntad? El desacuerdo trae consecuencias. Y voy a mencionarles 9 de muchas. La primera, división. No la voy a explicar, lo dice todo. Segunda, tensión. Tercero, decepción. Cuarto, amargura. Quinto, insatisfacción. Sexto, depresión. Séptimo, resignación. Octavo, enfermedad. E incluso, noveno, la muerte. Estas consecuencias son apenas unas que estoy mencionando, de las muchas cuando no logramos llegar a acuerdos. Pero para llegar a un acuerdo se necesitan mínimo 2. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 4, verso 9 al 12. Más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante.
Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Veamos aquí los beneficios del acuerdo. Primero, más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Esto fue escrito mucho antes del proverbio chino que dice: uno solo llega más rápido, pero acompañado llega más lejos. Ya Salomón, el rey más sabio que ha existido sobre la tierra, había dicho que 2 era mejor que 1. Segundo, al caer uno, el otro lo va a levantar por estar en el mismo camino. ¿Se acuerdan lo que les dije hace un momento? De que aquí no cabe, ay, te lo dije, si me hubieras hecho caso, lo que yo te dije. No, si yo soy transparente con la información, entonces cuando vengan problemas, dificultades, la otra persona va a aceptar las consecuencias porque desde el comienzo estuvo de acuerdo. Entonces, si en algún momento uno cae, el otro le levanta. 3. Podrán descansar sin la premura de que el otro no está de acuerdo contigo. Vas a tener paz. Miren, no hay nada como tener paz en las decisiones que se tomen. Generalmente cuando tomamos decisiones solos, caemos en el error de no contarle a la otra persona y empiezan a suceder cosas y empiezas a sentir algo dentro de ti, algo que no te deja estar en paz contigo porque sabes que lo hiciste a escondidas o manipulando a la otra persona. Y cuarto, y con esto termino, difícilmente van a ser vencidos. El acuerdo hace que cualquier cosa, como empezamos leyendo la Biblia, cualquier cosa que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, el Padre dice que se las va a dar, les va a conceder cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo. Difícilmente se rompe esa unión. Y vuelvo y repito, si con el solo acuerdo humano se logra, imagínense si Dios está en el asunto. No hay nada ni nadie que los pueda detener. Señor, gracias por hablarnos en esta hora a través de tu palabra. Y gracias porque hoy entendemos que el ponernos de acuerdo es tu voluntad. Porque no quieres ni deseas que vivamos en divisiones, ni disensiones, ni pleitos, ni peleas a causa de la toma de decisiones. Es tu plan, anhelas que vivamos juntos y en armonía. Tú comparas la armonía y el acuerdo como el buen óleo, como el aceite que es derramado sobre la barba del sacerdote hasta que llega al borde de las vestiduras. Es un bálsamo refrescante. Eso produce el acuerdo, paz. Y hoy quiero aceptar esa paz que trae el estar de acuerdo. Te pido perdón si con mi esposo, con mi esposa hemos tenido problemas por los desacuerdos en los que estamos viviendo. Porque no fuimos claros, porque nos faltó información, porque no hablamos el mismo idioma. En el camino fuimos enderezando las cargas, pero nunca nos sentamos a planear, nunca nos sentamos a escoger un lugar libre de ruido, de interrupciones, para poder elegir qué era lo mejor para nosotros. Perdónanos porque hoy estamos viviendo las consecuencias de no habernos puesto en acuerdo. Te pido, Señor, que tú seas ese cordón de 3 dobleces. Dice tu palabra que un cordón de 3 dobleces no se rompe, difícilmente se va a romper, porque si tú estás con nosotros, uniéndonos y trayendo ese poder, Señor, del acuerdo, entonces lograremos lo que tú quieres que logremos, que cumplamos lo que tú quieres que cumplamos, Señor. Gracias por hablarnos hoy y perdóname por no ponerme de acuerdo con mi esposa, con mis hijos, con mis familiares, con mi jefe, con los proyectos que me he puesto. Señor, he tenido luchas y todo lo he hecho en medio del desorden y en medio del afán. Hoy te pido que traigas claridad a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, fue un placer haber estado con ustedes compartiendo la palabra en esta hora. Les pido que se conecten lunes 6 a.m. Estamos orando juntos.
los martes procesos de formación y los miércoles estudio de la Biblia. Un abrazo, que el Señor les bendiga.